Venció a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. Estamos de vuelta en Gracia y Libertad, hoy martes 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, pastor. Y vamos a Ay, Dios estar mío, hablando. si usted ve alguna cara rara, porque es el Día de la Felicidad, hay que reírse obligado. O sea, que hay que No ponerse importa dos si tú palitos. saliendo de un sitio te chocan, no ríete, porque es el Día de la Felicidad. No, que me robaron la cartera, ríete, que hoy es Día de la Felicidad. Gózate en el Señor, Sí. aleluya. No, pero peor, ríete. ¿Tú te imaginas? Ahí ve el ladrón, qué bien, tremendo. Pastor, Horrible. para aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, muestre su jarra, que es de serigrafías y bordados Lucy, en el 829-362. Lucy Midanelis. 6285, lo va a ahorcar Lucy. No, esa ya sabe su nombre bonito, Midanelis. Pero ¿y por qué ya no lo usa, pastor? A lo mejor no, No, le gusta. porque todo el mundo usa el primer nombre. Yo no soy Guillermo, el segundo yo no lo uso. Es un nombre aristocrático tuyo. ¿Tú De no sabes dinero, el de príncipe dinero. Guillermo? Sí, de dinero, la monarquía y todo lo demás. 829-362-6285, todo lo que usted necesite en serigrafías y bordados. Usted puede llamar a Michael Mateo y decir que Oye, es de esto parte está de Gracia y precioso, Libertad. pero mira, de verdad, excelente. Usted le puede echar, yo le eché hoy leche con café. Y después le echo agua. Sí, después, o sea que sirve para cualquier Para tipo las de... habichuelas con dulce, pastor, mire, coge También, mucho ay, eso. sí. Coge mucho eso, Sí, para que eso sí. para que no le Vamos para engañen. iniciar a buscar la habichuela con dulce en nuestra jarra de Lucy Serigrafía. Muy Ahí bien. está. Como anunciamos antes de la pausa, íbamos a estar hablando ¿qué tanto abarca el amor de Dios? Y muchas veces nosotros hemos escuchado que Dios es amor, la Biblia lo dice, que Dios es amor pero que es fuego consumidor, que Dios nos ama a todos, a justos e injustos, y así mismo la gente de una vez dice que el sol sale para todos también, pastor, porque ahí le cambian entonces la prominencia al Señor y de una vez entra en el sol en No, ese sentido. y ciertamente es así, yo entiendo que Sí, sí. sale que para Dios- justos e injustos. Sí, sí, y eso tiene que ver con el amor de Dios. Claro, que Eso tiene que ver con el amor de Dios. es tan en bueno realidad. que no nos corta. Cierto. Pero inmediatamente, ¿por qué tienen que hacer la alusión de que si Dios es amor también es fuego consumidor para decirme algo, pastor? ¿Por qué? Bueno, eso se hace, bien, generalmente, cuando el que te lo dice entiende que tú estás sobrepasando límites. O sea, que mi libertad se ha ido al libertinaje o que estoy abusando de la Sí, gracia. pudiera ser, porque yo no podría condenar del todo la expresión, porque puede tener como origen el hecho de que alguien te ve que tú estás jugando con la gracia, pero lo malo de eso es que muchas veces esa consideración tiene que ver con pecados de renombre. Por ejemplo, cuando una persona tiene un corazón para maltratar o para menospreciar a otros, o para menospreciar por causa de tenencias económicas, o por causa de posesiones, o por causa del color, la misma gracia de Dios. Que o se ha por causa de derramado, cualquier hermano. cosa. O sea, Esa túnica. eso no, ahí necesariamente tú no le dices al otro, mira, nuestro Dios es amor, pero es fuego consumidor. O sea, tú tienes que ordenarte. Porque esas cosas no se ven, lo que se ven son los pecados de renombre. ¿Entiendes? O sea, y creo que cuando una gente lo dice, normalmente está haciendo alusión a esas cosas. Porque es que hay cosas, mira, yo creo que son más dolorosas las cosas que no se ven que las que se ven. Ay, sí, cierto. Honestamente. Por eso se encubren, por eso. Bueno, honestamente. Es que las Entonces, tinieblas perseveran. vemos, por ejemplo, en la forma de presentar el Evangelio en muchos, el hecho de que Dios, de que Dios, por ejemplo, tiene un límite. Tiene un límite. Y Señor. me encanta aquella canción que dice, es tan grande que no puedo ir encima de él, tan profundo que no puedo ir debajo de él. De ese salmista, ¿dónde miré de tu espíritu? Claro. ¿Dónde huiré de tu presencia? O sea, y siendo Dios un Dios creador, no como lo presentan algunos científicos, y un Dios que supera todo, pues lógicamente Él está por encima de todo, puede verlo todo, y eso hace que nada se le escape. Ahora, tendría límites, tú tendrías que estar en Dios para tú saber si Él tiene límites. Y como el universo es limitado y sigue expandiéndose, y ese universo tiene un creador, porque todo diseño tiene un diseñador, pues entonces imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que
cuando lo vemos así y por ejemplo, ponemos límites, yo recuerdo, he escuchado tantas cosas, porque el problema es que humanizamos a Dios y es normal, Sí. porque somos seres humanos. Es que, pastor, mucha gente dice es nuestra imagen somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y por eso entendemos que esa imagen y semejanza abarca el todo del como somos. Sí, esa es una excelente forma de decirlo, y realmente no es así. O sea, que yo he notado, por ejemplo, que nosotros no olvidamos, Dios no olvida, pero Dios perdona. O sea, Sí. no olvida, oiga, para que se entienda, para que nadie tome mis palabras y venga a decir una cosa extraña en la radio. O sea, no olvida en el sentido de que no puede olvidar porque Él es Dios. Ahora, el no olvidar no implica que no te perdone, pero que no te lo recuerda, porque el que recuerda las cosas que hacemos malas es el acusador. Para eso Él está, para acusar a los hermanos, como dice Apocalipsis. Entonces, nosotros como Dios, hace muchos años he aprendido un libro, hace muchos años. Fue al principio del Evangelio, no era ni pastor siquiera, o sea, más de 20 años. Recuerdo que leí un libro que hablaba de lo que le llaman la línea de represión, que es un lugar en la mente donde los eventos que son muy traumáticos para nosotros los ponemos por debajo de la línea de represión para no recordarlos. Entonces se habla de esa conciencia, de ese estado inconsciente y de ese subconsciente donde quedan cosas que en algún momento determinado tú las puedes volver a recordar con el suficiente estímulo, con el estímulo correcto. O sea, que no necesariamente es que olvidamos, sino que no recordamos en el momento, no que hemos olvidado. ¿Me doy a entender? Y en eso pudiéramos parecernos a Dios y tenemos que tratar entonces de ser como Dios, que aunque no olvidemos, perdonemos. Pastor, yo tengo aquí la definición de amor, que dice intenso afecto por otra persona basado en los lazos familiares o personales. Es decir, que... Es una definición muy humana. Sí, esa es la definición humana del amor. Entonces quiere decir que el ser humano ama a alguien precisamente porque, o le tiene amor, por los lazos familiares, por lazos personales que le atan. O sea, que hay una condicionante para que esa persona llegue a amar al otro. Mira pero qué no interesante. siendo así el amor de Dios. Mira qué interesante. Por ejemplo, tú le puedes tomar amor a una persona, y yo tendría que admitir que he amado personas con apenas conocerlas, personas que les he tomado un profundo aprecio, pero tengo que decir que hay un lazo familiar, porque es que son generalmente hermanos en Cristo. Ah, sí, son hermanos de sangre, sería, pastor, son hermanos de sangre. Exacto, y la pregunta sería, si aquellos que tú aborreces son hijos del diablo, entonces... Bueno. Sí, porque si tú puedes tomarle amor a una persona por ser hermano en Cristo, si tú lo aborreces entonces es un hijo del diablo aquel. Bueno, bien pastor, interesante, ¿no? Pero es que, bueno, entonces... Oye, el día de la sonrisa. Sí, hay que decir, bueno, pastor, así riendo. Día de la felicidad. ¿Y cuál? Sí, es de la felicidad. No me hagas preguntarme si hay otro día. Pastor, entonces, Dios ama a los buenos y malos, a los asesinos, a los homicidas, a los drogadictos, porque entonces, basándome en su pregunta de que si usted amó a un hermano de sangre, porque fue por la misma sangre que murió Jesucristo, entonces, ¿es condicional el amor de Dios? ¿Tengo yo que ser hijo de Dios para que Dios me ame? ¿Tengo que aceptarlo como único y suficiente Salvador? ¿O andando en mis delitos y pecados es lo mismo? No me parece que el amor de Dios sea condicional, porque cuando Él nos amó, la Biblia dice que Él nos amó primero, no nos amó por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Me doy a entender? De hecho, cuando Cristo se bautiza, que la voz dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, Cristo apenas ese día, no por así decirlo, nada. Exacto, y digo no había hecho nada en el sentido ministerial. O sea, está en Mateo 3:17. Exacto, o sea, en el sentido ministerial Cristo no ha hecho nada, pero Dios que conoce el antes y el después, porque Dios me amó a mí. Me encanta la expresión del salmista, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios ve el embrión nuestro y hay que decir que el acta de nacimiento nuestro en el Señor es el día que nosotros decidimos voluntariamente recibir a Jesús, declararlo Señor y Salvador de nuestra vida personal. Ok, pero hay que decir que ya en Dios nosotros éramos amados antes de eso, porque Él no se elige desde antes de la fundación del mundo. O sea, exacto, Él no se elige desde antes de la fundación del mundo. Y como dice Romanos, a los que antes conoció a estos, llamó, justificó, hasta glorificó, gloria a Dios, excelente. Pero fíjate, que el hecho de que Dios conoce el antes y el después, para Dios no hay sorpresas. O sea, el hecho de que una persona sea, por ejemplo, u opte por la vida de la delincuencia como ladrón de la cruz, no lo exime del amor de Dios. Ahora, el problema es, el único problemita es que la salvación tiene una condición, que es que tú recibas a Jesús. Dios sabe de antemano quién habrá
de rendirse al amor de Dios, al amor de Dios en Cristo, Dios sabe que es hora de hacerlo. Por la Biblia dice claramente que Dios no manda al hombre al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Déjame verificar ese texto donde está en Apocalipsis. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, y por lo tanto entonces no fue creado, no así para el hombre. ¿Entiendes? O sea, que vemos a Dios dando pago a Satanás por su rebelión, pero eso no incluye al hombre, que el hombre tiene que él tiene que elegir esa rebelión. ¿Tú me entiendes? Apocalipsis 12:9. Bueno, aquí dice, básicamente dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron... No es ese texto, no es ese. Es donde dice literalmente que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Fíjate, que no es creado como un asunto de pago del hombre, sino que el hombre se va al infierno por no aceptar la opción que Dios le da de salvación. No es que Dios lo manda al infierno, es que Él te dan dos caminos y te lo presentan de muchas maneras y te tratan de seducir de muchas maneras por el amor de Dios, porque Dios ama al hombre. O sea, Dios ama su creación. Es como decir, incluyendo los momentos en que yo tengo alguna dificultad o alguna controversia conmigo, decirme a mí que yo no lo amo por encima de la controversia. Bueno, aquí dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es Mateo 25:41. Ok, vamos a verlo en la versión textual, que es la versión por excelencia, por así decirlo, la versión cuchicuchi que tenemos ahora, y aquí dice, entonces dirán también los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, excelente. Y no sé, mi mente estaba que era Apocalipsis, pero es extraño, porque me luce que hay un texto que dice que fue de esa manera. Yo lo voy a confirmar en breve, en una de las pausas. Fíjate, que dice claramente que fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, que no fue preparado para el hombre. O sea, el hombre, el lugar donde Dios pone al hombre es en el Edén, un lugar de deleite, con todos sus problemas resueltos. ¿Qué fue lo que Dios le pidió al hombre para poder estar en ese estado eterno? Obedecer sus mandatos. Eso fue todo. Y que eran tan pocos, pastor, en ese momento. No coman de ese árbol. Sí, Dios mío. Sí, pero hay que decir... Todo lo demás es tuyo. Ay, Mira, eso da pie entonces para hablar de hasta dónde abarca el amor de Dios. Porque Dios, sabiendo que iban a fallar, porque no somos títeres, no somos robots de Dios, Dios, sabiendo que iban a fallar, los puso ahí, pero les dio la oportunidad igual. Y entonces piensen en esto. Si Adán y Eva, que no tenían la concupiscencia nuestra, que estamos ya, que vemos internet y antes de verlo, antes de yo ver internet, ya yo tenía lujuria en mi corazón. Pastor, que antes de que existiera el internet. Mucha gente se hace esa pregunta, pero si Dios sabía que ellos iban a pecar, ¿por qué entonces puso el árbol? ¿O por qué entonces? Porque se llama libertad, se llama libertad, o sea, se llama libertad. Yo quisiera lo mejor para mí, frente a mi óptica. Pero hay varias ocasiones en las que él ha entendido que lo que él piensa es mejor que lo que yo entiendo. Lo malo es que en ocasiones él va a encontrarse con la respuesta de que yo tenía razón. Y ahí le va a ir mal. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta, wow, mi papi tenía razón. O sea, porque su decisión o su plan, no, al él no conocer los elementos que yo conozco, su decisión no estaba basada en la experiencia. No está basada en lo que viene después. ¿Me entiendes? Y él, incauto al fin, cae en esas redes, esa seducción del enemigo. Tú eres independiente, tú tienes que hacer tu propio camino, tú tienes que... Mano, empodérate. Déjame decirte, déjame a propósito leer este pensamiento de mi hermano pastor Johnny Bernard. Empodérate, que eso se usa mucho ahora, pastor. Tú eres el dueño de tus acciones, tú eres el resultado de algo maravilloso que tienes que poner en práctica. Dios tiene grandes cosas para ti, yo creo que Dios tiene grandes cosas para ti. Claro, la misma Biblia lo dice, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿O cómo tú entiendes que Dios tiene grandes cosas para ti cuando tú no quieres aceptar lo que Él te está diciendo para ver el cumplimiento de eso? Bueno, atiende esto. Oye lo que decía mi hermano Johnny Bernard en una, creo que es no es ese, en un asunto que él subió a Facebook, y él decía, yo no sé si debo decirlo, pero bueno, y él decía, bueno, que un hombre como que no quiere una guerrera, que no quiere una conquistadora,
que quiere una cosa tremenda. Ay, mamá, ya yo sé por dónde viene. No, o sea, si tú sabes por dónde viene, tú sabes el camino, no termina. No, quieren oírlo, quieren escucharlo. No, pero él decía en ese asunto que le escribió, que un hombre no quiere, oye, mire, lo borré sin querer, que él no quiere una guerrera, una conquistadora, sino que él quiere es como una compañera que quiera ser mujer, algo así. Por una cosa bien linda, porque precisamente esa independencia es lo que hizo que Adán y Eva tomaran decisiones incorrectas, que se rebelaran contra el Padre. Y esto, ¿te acuerdas de la persona que te mencioné, del apellido sonoro esta mañana, verdad? Precisamente los planteamientos de esta persona que tiene 1 millón y pico de views en sus comentarios absurdos, es ese tipo de emancipación diabólica, donde habla de igualdad de la mujer, de la igualdad de los homosexuales, de muchísimas igualdades que ella no vive, de la libertad del aborto y todo ese disparate que hay que instituirlo como país, porque a estúpidos como ella se le ocurre, ¿tú me entiendes? Pero es ese tipo de revelarse lo que tiene las cosas así. El infierno no fue creado más que para Satanás y sus ángeles. Ok, excelente, está claro eso, ¿verdad? Sí. Claro. Ahora, la decisión es tuya. En el escrito de la persona esta, hace claro que es una persona que sus principios son en base a su cosmovisión dada fuera del país. No en base a la Biblia, no en base a principios puros, no en base a lo que he escuchado y entendido en otros lugares donde yo me imagino se siente la gran cosa. Entonces, fíjate, el amor de Dios va más allá del hecho de que yo sea gay o no. Claro que sí, yo elegí ser gay, Dios no me metió a eso. El amor de Dios va más allá del hecho de que yo elija ser mujeriego. No tiene nada que ver. Él me ama igual. ¿Cuál es el problema de un padre con un hijo cuando elige mal? Oh, amigo, yo quisiera que tú elijas bien, pero vas a pagar las consecuencias de tus acciones. Eso no mata mi amor. Eso no me quita a mí el amor que te tengo. No sé si me da a entender. Ahora, claro tú vas a tener que caminar con las consecuencias, pero el amor de Dios no se agota. Hoy tú no ves que dice Corintios, que dice, bueno, el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona. O sea, el amor de Dios, que es el amor verdadero, el amor puro. Porque el amor nuestro condicional, óyeme bien. Sí, el amor nuestro condicional, el nuestro condicional. Claro. O sea, yo tengo que decirte a ti, para mala suerte, que yo te voy a amar hasta el día que tú empieces a fuñirme la vida. No me puedo fuñir la vida para siempre, porque me voy a cansar. ¿Cómo así, pastor? Entonces su amor es mío condicional. Sí, claro. O sea, tú no vas a pasar la vida volviéndome loco a mí, entonces yo te voy a amar, y tú me maltratas. No, ve acá qué pasa. O sea, tú me amas, demuéstramelo. Dale. Dice, bueno, nos escriben en el 809-534-1437. Buenos días. Mi nombre es Pedro Tavares. Soy amigo de su hijo Ezequiel, que él es quien lo transportaba cuando él estaba aquí en Santo Domingo. ¿Quién lo transporta? Dice aquí cuando él está aquí en Santo Domingo. Bueno, sí. Sí, transporta. Un gusto escuchar su programa. Le pido cuando esté haciendo sus oraciones, ore por mí y mi familia. Un gusto saludarle. Gracias, Pedro Tavares. De verdad, tremendo. Porque hay que saber que, mira una cosa, yo como padre, si me pongo en el lugar de Dios, que nunca podré llegar ahí, y veo el amor que yo tengo a mi hijo, donde las correcciones mías, a él pueden no agradarles, pero las hago por amor. Lo mismo Dios, pero Dios es excelso, Dios no tiene límites, o sea, en su sabiduría infinita, Dios no necesita, como dice el escritor, no necesita que nadie le enseñe, no necesita que nadie le diga nada. Y aparte de eso, no tiene una visión. A Pedro Tavares yo le agradezco, por ejemplo, lo agradezco y bendigo a Pedro Tavares y te puedo garantizar que cada vez que me acuerde de ti voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque un servicio hecho a mi hijo, yo como padre lo habré de valorar y lo habré de corresponder y de agradecer. O sea, el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, sus criaturas, aquellos que Él creó, porque Él creó al primer hombre. Sí. ¿Qué pasa? Que por la desobediencia, por la independencia del primer hombre, entonces Dios le da al hombre la misma libertad de ser su hijo. Dice aquí, pastor, Dios nos ama a todos nosotros, somos nosotros los que ignoramos con nuestros actos y comportamientos. Por eso cuando lo aceptamos, Él no mira nuestros errores, sino nuestro corazón. También... Y yo quiero ir más lejos, no cuando lo aceptamos. Desde antes de aceptarlo, hay un texto en la Escritura, Bianni, que dice que Dios no está airado con el hombre y que en todos los lugares Él pide a los hombres reconciliados con Dios. O sea, Dios no está airado con el hombre, o sea, ya los pecados, en el caso del hombre, los pecados del hombre ya fueron perdonados. O sea, no sé si me doy a entender. Sí, leemos aquí también un mensaje que nos envían.
Mis amados, la palabra fuego consumidor lo veo como dos factores. Primero es que Dios consume toda falta de amor, el pecado, falta de perdón, de humildad, cuando venimos a los caminos. En la otra parte, Dios muchas veces, cuando un cristiano es de salvación, si no está caminando conforme a la palabra, Dios lo quebranta para que luego pueda, bueno, está un poco aquí difuso, para que luego pueda salvar. No lo veo por el lado malo y sufro cuando algo se dice que Dios corta porque vivimos bajo la gracia y no bajo yugo ni leímos. Sí, yo lo entiendo perfectamente. O sea, fíjate que él dice que él sufre cuando alguien habla de que Dios te va a cortar por tal pecado. Porque es que si nosotros fuimos librados por Dios cuando estábamos alejados de Él, ¿cuánto más siendo hijos de Dios? No sé, me copiaste. Claro. O sea, si yo cuando no tenía a Jesús en mi corazón, Dios tuvo misericordia de mí, ¿tú me entiendes? ¿Cuánto más de misericordia va a tener cuando ya yo me he rendido, he confesado mis pecados, he pedido perdón por ellos? Más que todo eso, he aceptado el perdón de Dios a través de Jesús. He aceptado el sacrificio sacrosanto de Jesús para mi vida. O sea, fíjate que mis pecados no me eximieron de la gracia de Dios. No me eximieron de su misericordia, de su amor. Porque Él sabía que yo iba a pecar, porque Él sabe que yo soy un pecador. O sea, yo no tengo una naturaleza santa como Él, no. Y Él antes de tu pecar ya lo sabe. Ahí está. Dice aquí, en esto se cumple todo mandamiento en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si un hermano no ama a su hermano o a otra persona, llámese inconverso, no le amaneció la luz de Cristo. No importa cuánto no hagan, deben de permanecer ese amor en nosotros siempre. Tal como dice 1 Corintios 13, que el amor no ama a uno y aborrece al otro. No ama a Dios y mucho menos se ama a sí mismo. Dice la palabra que el que no ama no ha conocido al Señor. De mi parte, que vive el amor en mi vida, háganme lo que me hagan, o sea, no importa. Una vez nosotros no amábamos a Dios y Él nos amó primero, siendo nosotros transgresores, infieles y desobedientes. En el amor no existen límites y mucho menos condiciones. Me gozo escuchando todos sus temas, estoy en labores seculares, pero conectado con ustedes en el espíritu. Santo, se ríe ahí, pastor, dice que vive el amor, jajaja, porque hay que reírse porque hoy es día de la risa, de la felicidad. Mire, tenemos aquí en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. ¿Ves? Ahí está. Sí. Ese es el texto que te acabo de mencionar. Romanos 5:8 y dice en la parte 10, y cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. Cuanto más ahora. Exactamente. O sea, fíjese si el amor de Dios tiene, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, es como, y eso se conecta necesariamente con el tema de la salvación, y si la pierdo no la pierdo, porque si yo siendo enemigo Él me reconcilió, oye, ahora que soy hijo me va a condenar. O sea, fíjate que precisamente, y los dos textos yo creo que tú los des para que la gente los anote y los vea, el 5:10 y el 5. Claro, el 5 desde el 8. Desde el 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Salvos de la ira. ¿Cuándo es el momento de la ira de Dios? ¿Tiene idea, bien? Bueno, el día de la ira. Hay dos formas en que una persona lo puede ver. Primero, que cuando estamos pasando un momento dificultoso, ay, la ira de Dios ha venido. Y también, sí, pastor, hay gente que lo cataloga de esa forma. Estoy bajo ira, sí. La ira de Dios ha venido sobre mí. Y también, cuando el Señor venga en la segunda venida. Exactamente, cuando tendremos que dar cuentas. Y así como toda la ira de Dios se derramó sobre Jesús en la cruz, bueno, la justicia de Dios será cumplida cuando unos paguen en fuego eterno y otros, bueno, pasarán por su decisión. Bueno, puede ser una forma difícil de decir. Me gustó algo que dijo una de las personas que nos escribió, y es el hecho de que si uno ama a una persona simplemente por el hecho de ser cristiano y a otro no, porque es inconverso, entonces no nos ha amanecido. No, mira, ese está lindo de verdad. Pero también pasa con personas que no son de la iglesia. Le pasamos por el lado y saludamos a uno. Dios le bendiga. Fíjate que ahí está la perversión del amor de Dios como nosotros lo vemos. Sí. Lamentablemente se ha creado un lenguaje
religioso. Y el mismo Señor, pero el problema es la falta de conocimiento de la palabra. El mismo Señor dijo, pero si tú saludas, solo los que te saludan, esos mismos son los incrédulos, ¿qué tú estás haciendo de más? Si solo amas a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? O sea, fíjate que lo que propugna el Evangelio es una nueva naturaleza en el ser humano, que es capaz de pagar el bien con el mal, de pagar con el bien al mal. O sea, no es correcto. Ay, que yo me quiero corromper. No es correcto que usted llegue a un lugar y usted le ve apariencia de santidad o conoce a una persona que está en un lugar y usted lo bendice, como un saludo ya muy típico de los evangélicos. Dios le bendiga. Y a los demás, hola, ¿cómo están ustedes? No, porque tú debes, el deseo tuyo no es que Dios bendiga al que es salvo, porque ya él fue bendito, sino que bendiga a los que todavía no lo son, que son el campo al cual Dios nos envió a ser misioneros. 809-534-1437 es la línea de contacto. Si usted quiere, puede llamarnos en este momento cualquier pregunta, inquietud o también hacernos un aporte. Y nos dicen, tengo que decir que aun cuando andaba en el mundo, pude ver a Dios guardándome de enfermedades y de accidentes, a pesar de mi vida desenfrenada. La decisión es nuestra de rendirnos a Él. Dice otra persona, pongo un ejemplo, nosotros cuando le fallamos a nuestros padres, ellos nos perdonan. Ahora, ¿qué no haría Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos da su vida por nosotros y nosotros no lo escatimó? Sí, que no tuvo, fíjate que no miró a la condición nuestra, vean, que es de lo que se trata. Y de ahí entonces nos hace entender a nosotros que el amor de Dios no solamente que es ilimitado, sino que no es afectado por nuestras acciones, buenas o malas. El amor de Dios es amor, simplemente. Tenemos una llamada. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Cuéntenos. Yo tengo una pregunta para el pastor. Adelante. Con varios años descarriado, ¿cuáles son los pasos que debe de dar para acercarse de nuevo al Señor? El paso es muy sencillo. Tú podrías perfectamente orar ahí donde estás, rindiéndote al Señor, pidiéndole perdón por haberte apartado un tiempo, porque ya tú pagaste, has visto el resultado de apartarte del Señor, de haberte dejado engañar. Y Dios lo vio todo el tiempo y te vio todo el tiempo. Y por eso te da la oportunidad de volver a reencontrarte con Él, por así decirlo. ¿Qué sería reencontrarte con Él? Es básicamente el hecho de tú retomar la práctica cristiana de vida. Porque por lo visto se nota que el temor de Dios ha permanecido en el corazón del hermano. Sí, claro. O sea, básicamente el hijo pródigo, el padre nunca dejó de amarlo. Y el hijo pródigo estaba viviendo perdidamente, haciendo cuantas cosas le pareció. Y malgastando la herencia. Malgastando lo que Dios le quería, lo que el padre, que él lo estaba malgastando. Él lo estaba usando incorrectamente. Entonces, basta con el hecho de que ahí donde tú estás, tú le digas, Señor, perdóname. Yo quiero que tú retomes la guianza de mi vida, que tú vuelvas a la lectura de la palabra, que vuelvas a congregarte, a lo que son las prácticas cristianas recomendadas por el mismo Señor. Básicamente, o sea, nada más que eso. Y por qué no, vete a una iglesia, pudiera ser la misma iglesia donde tú naciste, pudieras verte bien, o pudiera ser unirte a cualquier otra congregación si estás lejos de aquella donde naciste. Porque aquellos que te vieron apartarte, yo estoy completamente seguro que van a estar felices de verte retornar. O deberían estar seguros, deberían estar felices. Porque si te encuentras con un hermano mayor que lo que tiene tirria, porque entonces tú llegaste, hicieron una fiesta y tú lo que hiciste fue estar viviendo con ramera y qué sé yo cuánto. Si te encuentras con el hermano mayor primero y no con el papá, ten cuidado que el hermano mayor te puede echar a perder la fiesta. 809-534-1437, nuestra línea de contacto. Hoy estamos hablando acerca de cuánto abarca el amor de Dios. Y tengo una pregunta de esas que hacen algunas personas que no conocen al Señor. Y es que, ¿puede amar Dios a una persona que ha matado a su padre, a su madre, que no hay en él arrepentimiento y que tal vez se mofa de lo que hizo? Como estamos viendo, o como hemos visto en los últimos meses, tantos asesinatos, sí, pastor, en nuestro país, tantas aberraciones de ese tipo. Algunos preguntan, pero ¿y entonces si Dios existe? No solamente porque permite este tipo de situaciones. ¿Puede esa persona decir que se arrepintió y Dios abrazarle y amarle incondicionalmente? Hay que decir que creo que es una de las preguntas más torpes del mundo. Si Dios existe, ¿por qué pasa tal cosa? Porque si tú existes, ¿por qué pasa? ¿Por qué tú no la detienes? Nosotros no somos marionetas de Dios. Nosotros somos seres humanos, somos criaturas que Él creó. Y entonces yo tendría que preguntarme si la Toyota existe, valga el anuncio gratis, ¿por qué hay tantos accidentes en las calles con los Toyotas?
Si la Hyundai existe, porque hay tantos Hyundai desbaratados. O sea, esos son disparates, porque usted hace con su vehículo lo que usted le dé la gana. Usted conduce su vida como quiera. Usted toma sus decisiones y paga las consecuencias de sus acciones. Esa es la pregunta más estúpida. Hoy es el día de la sonrisa, de la felicidad. Ríase de esa pregunta estúpida. No, pastor, mucha gente tiene... Sea feliz con esa pregunta estúpida, una pregunta estúpida. Porque, si Dios existe, ¿por qué los hijos suyos hacen tal cosa? Son hijos suyos, ¿por qué usted no lo controla? Porque no lo puede controlar. Y si usted no controla a sus hijos, a veces tú vienes aquí con unos moñitos rarísimos. Si doña Ana y don Víctor existen, ¿por qué tú te pones los moñitos raros que tú te pones a veces? Explícame. Yo me voy a reír porque día de la familia. O sea, ellos no te controlan, ellos te dieron la vida, tú tomas decisiones. ¿Me doy a entender? O sea, Sí, y entonces la otra parte, la parte B. la parte B, mira, la parte B tiene que ver con el hecho de que precisamente, ¿quién lleva al hombre a hacer el mal? Primera pregunta para responder. Lo lleva su maldad interna, aprendida de la sociedad, por así decirlo, y incitada por el diablo, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Esa figura tan ignorada por el incrédulo y por la sociedad y por los gobiernos, es Satanás, ese caballero que instiga, que en estos días, no sé si lo viste en internet, un caballero empujó a una joven a un tren, frente a un tren, y él dijo, el diablo me dijo que lo haga. Posiblemente no la conocía. Cuando descubran van a darse cuenta que no hay ningún nexo entre ese infeliz y esa infeliz alma que pereció frente al tren. Pero él escuchó una voz que le dijo, tira, y él dijo que fue el diablo. Bueno, pregúntenle a él, pero él dijo que fue el diablo. Entonces, cuando vemos actos malos como estos, yo te voy a enseñar un acto malo que fue el primero que el Señor puso, o no el primero, no fue el segundo que el Señor puso en mi cabeza con relación al tema. Pablo, el apóstol, era un asesino antes de ser apóstol. Malísimo. Era malísimo. La pregunta ¿es creyente la persona que comete actos aberrantes? Posiblemente no. Posiblemente no. Y si hacen una estadística seria, se van a dar cuenta que los actos aberrantes vienen de personas que no tienen temor de Dios, que no tienen el amor de Dios habitando en ellos, que no le han dado cabida al amor de Dios. Porque por cuanto yo atentaría contra la vida de mi padre o de mi madre, por malo que fuera mi papá, nunca lo hubiera hecho. Pero eso fue a partir de que el amor de Dios vino a mí. Porque mientras yo no era creyente, nunca lo pensé, pero posiblemente frente a un mal estímulo desde afuera, yo pudiera haber atentado contra la vida de mi padre. ¿Por qué? Porque él no fue el mejor de los padres. Aló. Así es. Creo que responde, ¿verdad? O sea, Yo espero que le responda a las porque personas que óyeme, fíjate que el amor de Dios está ausente. Y todos esos actos aberrantes, la pregunta es, ¿no se ha encontrado muchísima gente con Dios después de hacer un acto aberrante como Pablo? Sí, claro. Pablo, luego que Casos mata también. al evangelista, es que él recibe la visitación del Señor y se arrepiente. Y luego le sirve toda su vida y muere por los mismos evangélicos y por la misma fe que él condenaba antes. O sea, que sí, Dios, claro que Dios te perdona. Claro que Dios te perdona, claro. ¿Por qué? Porque Dios sabía que vas a hacer aquella cosa mala y Dios iba a tratar contigo después de eso. Simple, porque ningún acto nuestro va a anular el amor de Dios. Ahora, lo que va a anular la maldad de nuestros actos es recibir el amor de Cristo en nosotros. Dicen, es así, es estúpida, pero él tiene que entender que amamos más las tinieblas que la luz y Dios es amor. Pero que recuerde que quien vino a robar, matar, hurtar y destruir es el diablo. Y si él usa a las personas como marionetas, y por eso es que hay tanta maldad, porque andamos en tinieblas. Lo que acabamos de decir, como si estuviéramos conectados, impresionante. Ve que es estúpida la pregunta, ve, míralo ahí. Pastor, pero la hacen a diario, ¿eh? Y Sí, yo pero es estúpida. estoy segura que Todo el que quiera hacerse esa pregunta, si le han tiene hijos, dicho. debe preguntarse, ¿por qué mis hijos no hacen lo que yo les digo? Pero él es hijo, que él se pregunte por qué él era tan desobediente con su padre. No me va con disparar. Lo primero que dicen es, no, pero él es Hoy Dios. acabamos de decretar en Gracia y Libertad que esa pregunta es la pregunta más estúpida del universo. Pastor, y luego, oiga, después dicen, pero él es Dios, se supone que él lo sabe todo. Si él es tan poderoso, Sí, porque eso también él es tan poderoso, y entonces. sí, pero la Biblia dice claramente que el príncipe de este mundo es Satanás. El mundo está bajo el poder de las tinieblas. ¿O tú no ves que la gran mayoría de los gobernantes responden a las tinieblas? Sí, claro, Ah. porque sus obras son malas. Y tú no ves que en todas las naciones se empoderan, es la maldad que se empodera. Y tú no ves que inclusive los que hablan de maldad y los que propugnan maldad tienen muchísimos seguidores. ¿Por qué?
Por eso mismo. Tienen muchísimos seguidores que son igual que ellos. Porque O sea, la mente del hombre está lamentablemente cautiva hablan- a la maldad. a veces un mismo plumaje Ya. vuelan juntos. Sí, sí. Pero fíjate, está cautiva la maldad. O sea, lamentablemente la condición de nuestro globo terráqueo es que la maldad se vende más que el bien. Ay, sí. Porque por eso mismo que dice el hermano, por la tiniebla en que el ser humano anda, dependiendo de quién gobierna tu corazón, así van a ser tus acciones. Entonces, bueno, queda declarado ipso facto por voluntad unánime. Sí. La pregunta más estúpida que por qué Dios permite tal cosa. ¿Qué padre gobierna a sus hijos? No hay un padre que gobierne a sus hijos, que sus hijos hagan todo lo que él quiere. Eso no es verdad. Ahora te voy a decir una cosa. Los hijos del diablo hacen casi todo lo que el diablo les dice. Los ¿Por instruye qué? bien. Porque son esclavos de él. En el caso de los hijos de Dios, él nos ha llamado a libertad. Yo soy un esclavo de amor. ¿Qué es un esclavo de amor? Un esclavo de amor es aquel que pudiendo ser libre y hacer lo que le da la gana, prefiere quedarse a los pies del Padre. Eso es un esclavo de amor. Que alguien pudiendo tener la libertad de que hacer tal deshacer, decide no hacerlo por agradar al Padre. Eso es un esclavo de amor. Tenemos aquí Efesios 3, 17 y 19, o sea, del 17 al 19, que dice: que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Mira qué interesante, vean. Y ese texto es fantástico. Porque, mira por qué. El texto dice, yo voy a leerlo desde el 14, porque ya no lo tomó en el 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que les dé a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Ser fortalecidos en el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Mientras más somos llenos del conocimiento del Mesías, de conocer el amor de Dios, somos más llenos de la plenitud de Dios. Dios en su esencia es amor. Ahora fíjate que la oración de Pablo es, yo estoy orando al Padre para que Él le dé el ser fortalecido en el hombre interior. O sea, un débil en su hombre interior no tiene mucha fe. Un débil en su hombre interior no es una persona que es arraigado y cimentado en amor. Wow, ya se dañó la cosa. Cuando tú ves un creyente evangélico que manifiesta maldad en su corazón, es porque él es débil en la fe. Él no ha sido fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Ese está en la carne. Esa falta de empatía que los mismos evangélicos demostramos frente a personas en necesidad, esa falta de empatía que mostramos frente a familiares, por ejemplo, wow, es que eso es otro tema. Sí, va a decir algo, pero eso es otro tema. O sea, cuando tú ves a una persona que se goza en la maldad, tú tienes que decir, no, esta persona no ha sido, él no ha sido lleno de la plenitud de Dios, él no tiene mucho de la plenitud de Dios, que es amor. Él no se pone en el lugar del otro, eso es falta de amor, eso es falta de empatía, pero es falta de amor. O sea, él no se vislumbra en el lugar del otro, él no está pensando en siembra y cosecha. O sea, falta de amor. ¿Me dio a entender? Y eso es Pablo que está clamando para que los creyentes, Dios los sobreedifique, que Él pueda habitar en nosotros por el amor, o sea, que nos puede llenar de su plenitud, para entender cómo es el amor de Dios, qué tan amplio, qué tan profundo es su amor. Y eso es Pablo orando por los creyentes. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que, comenzando por ahí, los creyentes vamos a tener cada vez más amor en la medida en que hemos sido más llenos, fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que Cristo cada vez por la fe vaya habitando más en nosotros, llenos más del amor de Dios, y así entender el amor del Padre. Fíjate que Él está clamando al Padre. Es al Padre para que Él por el Espíritu haga que el amor de Dios se pueda revelar en nosotros. Yo creo que nuestro conocimiento de Dios, pastor, es tan limitado en ocasiones, porque precisamente el comparar el amor de Dios con el amor de nosotros, ahí damos a entender, primero, que a veces se nos olvida que Dios es el amor, y nosotros lo que hacemos es que damos amor porque hemos conocido a Dios. Y no es que
bueno, porque hice algo bueno y que entonces lo acepté y oro, por eso es que Él me ama, sino que aún No está supeditado. antes, No está supeditado a la por práctica nosotros. cristiana, exactamente. O sea, hay personas y es un engaño del enemigo. No, yo esta semana no he orado y yo siento que Dios no me ama. No, mentira del diablo. Que Dios no escucha Porque es que mis Él te oraciones, amó, pastor. Él vio tu embrión, Él antes de tú conocerlo te conoció y por eso te abrió los ojos espirituales. Y por eso te dio la vida. ¿Qué resulta? ¿Qué pasa con una persona no creyente? Que el no creyente, por ejemplo, él no agradece a Dios la vida porque algunos de ellos no creen ni siquiera que Dios se las dio. ¿Pero tú quieres que te diga algo? Dios sabe eso también. Y no los juzga por eso. Porque ellos están reaccionando Lo siguen queriendo igual. en base a su naturaleza. Atiende. Mira un caso muy típico en los creyentes. ¿Cuál? Atiende. El hecho de que, no, porque yo siento que Dios no me ama, porque es que yo no he hecho tal cosa. No. Es que lo que tú hagas bien, a Dios no le sorprende. Lo que tú hagas mal tampoco le sorprende. No, Él Vuelvo no. al texto de que Él nos amó primero. El amor de Dios no está condicionado por mis acciones. Ahora, mis consecuencias van a estar condicionadas por mis acciones, mis resultados. Eso sí, pero el amor de Dios no. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por decirlo de una manera que Dios ve con mucha tristeza, por decirlo de una manera humana, caminar al hombre hacia el infierno y a gritos a través de nosotros y muchos más, diciéndole, hijo mío, estás viviendo una vida incorrecta, acércate a mí, yo te quiero salvar, yo te quiero tener cerca, porque Él le dio la vida. Y Dios no se place en destruir, sino en bendecir y en edificar. Lamentablemente hemos llegado al final, pastor, el día de hoy, 20 de marzo, Día de la Felicidad. Será hasta una próxima entrega donde estaremos compartiendo un interesantísimo tema como en el día de hoy, en Gracia y Libertad. Señores, gracias, bendecimos nuestras redes videntes en todas partes, y ahí se fue la luz, gloria al Señor. Venció a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios.